La siguiente parte viene relacionada a ver algunos trastornos, ¿no? En la diapositiva estamos llegando al edema, pero no nos alcanzó el tiempo al edema, entonces yo creo que el edema lo voy a dejar al final. Cuando terminemos renal, creo que ahí lo vamos a explicar mejor el edema. Entonces vamos a terminar acá sodio y potasio, los trastornos cibernéticos más importantes. Vamos avanzando. Entonces, como hemos visto acá, y estábamos antes de su compañera, este algo interesante, ¿no? Vemos acá, ¿qué llama la atención acá? Lo que es el sodio, específicamente, y el cloro. ¿Han visto cuánto está el sodio? 190. ¿Quién va de la mano siempre del sodio? El cloro. Sodio y cloro. Siempre van hipercloremia, hipernatremia, ¿no? Y también obviamente el potasio puede estar ahí, que sea de otra manera indicado, pero ahí vemos también la hipocalemia, ¿no? Entonces, según la fórmula que estamos utilizando, la modalidad plasmática, ¿cuánta es nuestra modalidad acá? 388. Imagínense cuánto está elevado. ¿Cómo estará entonces la parte del cerebro de este paciente? ¿Estará deshidratado o hematizado? Deshidratado, sale del agua. ¿Estamos de acuerdo? Deshidratado. Entonces, esos trastornos, por ejemplo, del sodio tan elevado, 190, difícilmente lo vamos a mirar digamos, un paciente que esté vivo, la verdad. Generalmente son pacientes que ya están con muerte encefálica. Bastantes casos hay de muerte encefálica, acá les pongo, porque ahí es donde se mira bastante la regulación del sodio y bonita. Entonces, estos pacientes vienen con, como ya tienen una muerte encefálica, no tienen hormona antidiurética, entonces no se diluyen, se comienzan a concentrar, y a concentrar, y a concentrar, y a concentrar, y es por eso que llegan tanta cantidad de sodio, ¿no? Entonces, ¿cuál vendría a ser otro mecanismo compensador cuando aumentamos la osmolaridad plasmática? La sed, ¿no? Aumento de la sed, que consuman agua. Pero un paciente con muerte encefálica tomar agua, no va a tomar agua. Estén nosotros capaz de darle líquido por la sonda, para agua destilada, ¿no? Capaz para poder, digamos, compensar esta gran cantidad de sodio. Pero acuérdense, si no tenemos la parte hormonal, va a seguir perdiendo líquido de forma desperdiciada. ¿Qué tenemos que dar entonces a estos pacientes? Por un lado le doy el agua y por otro lado también le doy un suplemento hormonal, le doy la hormona. ¿Cómo viene la hormona, por ejemplo, la antidiurética? Viene en dos presentaciones, lo que es la parte de lo que es la vasopresina en ampolla, y la otra viene como desmopresina en PAF intranasal. Entonces son dos formas de presentación. Nosotros a los pacientes le damos dos PAF intranasales de desmopresina, o si no le damos vasopresina en infusión continua, o si no también en bolos subcutáneos, ¿no? Por ejemplo, le damos 10 unidades. Eso lo vamos a hacer después. Pero lo importante es que sepan, si el paciente tiene ese problema, tengo que darle todas las cosas. Tengo que dar tanto la hormona como el agua para diluir. Sigamos avanzando. Entonces, vemos acá nuestro sodio, que es el cantidad más importante del núcleo extracelular, además decir. Esta parte de acá como algo teórico, ¿no? El requerimiento es de 500 miligramos por día. Hay personas que requieren más requerimiento. Por ejemplo, hay problemas que los pacientes tienen secuelas de traumatismo encefalocraniano, tienen ACVs isquémicos, ACVs hemorrágicos, ¿no? Entonces, tienen una secuela neurológica y terminan teniendo, digamos, una patología que se llama el cerebro perdedor de sal, ¿no? Comienza a perder sal, una naturaleza que aumenta. Entonces, esos pacientes crónicamente tienen valores bajos de sodio. Entonces, ¿qué hay que darles a los pacientes? Si están con niveles bajos de sodio, ¿qué hay que darles? Sal, pues entonces, sal. Entonces le damos las cápsulas de sal. Hay unas capsulitas de sal bien bonitas y se toman sal. Si no hay cápsulas de sal, que tomen más sal, ¿no? en la parte de sus dietas. Pero hay que tener cuidado, porque si damos mucha sal, ¿dónde vamos a ir también? A la hipertensión. Bueno, hay que tener ¿quién va a hacer ese cálculo bien bonito? El internista, ¿no? Un poquito más. Acuérdense que está regulado por qué? Por el sistema renina-angiotensina aldosterona que ya le hemos comentado, y la vasopresina que también ya le hemos visto, ¿no? Entonces, sigamos avanzando. Y acá nuevamente lo que hemos dicho, ¿no? Cuando hay digamos, una menor cantidad de volumen sanguíneo o estamos con una osmolaridad capaz aumentada, va a haber estímulo o supresión de la secreción de la hormona antidiurética, ¿no?
y toma antibiótica generalmente baja en la absorción de agua. Al final lo que vamos a hacer es actuar sobre el volumen, ¿no?, celular o la dilución, justamente. Eso ya también tengo aquí, no hay mucho que hablar ahí. Y acá sí hay que detenernos un poquito a explicar algunas cositas interesantes. ¿Qué vemos acá? Entonces, acá hay dos pérdidas. Cambios proporcionales de sodio y agua, y acá viene cambios desproporcionados de sodio y agua. Acá nos va a dar trastornos también, acá tenemos la hiponatremia y hipernatremia, y acá tenemos unas cositas que vamos a ver. Dice, cambios proporcionales de sodio y agua. ¿Qué dice acá primero? Pérdida de sodio y agua. ¿Qué quiere decir? Conjuntamente, la persona va a perder sodio y agua en forma conjunta. Si pierde en forma conjunta sodio y agua, como dice acá, hay un déficit isotónico en el compartimiento del líquido extracelular. Prácticamente no va a haber una variación en la parte de la osmolaridad. Entonces, lo que me comentaban, ¿cuánto es la osmolaridad dentro de la célula? 280. ¿Cuánto es la del extracelular? 280 por ejemplo. Prácticamente va a estar igual. ¿Qué va a pasar? Contracción de líquidos en los compartimentos intersticiales y vasculares. Un ejemplo de esto, de acá, un sangrado, pues, ¿no? Un paciente que empieza a sangrar, por ejemplo, ha perdido 1 litro o ha donado sangre, por ejemplo, ha perdido sodio y agua en la misma cantidad, ¿sí o no? Acá ha habido una diferencia, ¿no? Le han quitado una cantidad de 1 litro, digamos, de sodio y agua. Entonces, ¿quién se va a ver afectado? ¿Se va a ver afectado la parte intracelular? No. ¿Quién se va a ver afectado? La parte del extracelular, porque le hemos quitado sangre. ¿Estamos de acuerdo? En este lado de acá, por ejemplo, ganancia de sodio y agua. ¿Qué quiere decir? De forma proporcional. Entonces, ¿qué dice acá? Incremento isotónico del compartimiento en el líquido extracelular. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo gano yo sodio y agua? ¿Cómo se imaginaría una ganancia de sodio y agua? Fácil. Ustedes alguna vez han ido al hospital, ¿sí? ¿En el hospital qué le han puesto? Suero, para que sea regular. Entonces, si yo les pongo ahorita 1 litro de suero fisiológico, ya está. ¿Qué va a pasar? Va a haber expansión del líquido. ¿De dónde se va a ir? El cloruro de sodio es prácticamente isosmolar, ¿sí o no? ¿Va a alterar el intracelular? ¿De dónde se ve ese líquido? Al extracelular. Va a aumentar el extracelular. Ahora, que esté el intravascular, que esté el intersticial, es diferente. Acuérdense que estamos hablando del líquido extracelular. No va a entrar al líquido intracelular, va a quedarse en el extracelular. Ahora, cuando ustedes ponen 1 litro de cloruro de sodio, en las primeras horas se va a mantener intravascular, porque lo están poniendo en la vena, ¿sí o no? Pero con la medida que pase el tiempo va a pasar al intersticial. Acuérdense que si pongo yo más agua en la parte del sistema venoso, ¿quién va a aumentar? La presión hidrostática. Y si aumenta la presión hidrostática, le va a ganar la presión osmótica. Y al final, ¿dónde va a ir esa agua? Al intersticio. Después, si ustedes van a los hospitales, algunos en hospitales, y a su papá, su médico, lleva a los hospitales, ¿cómo están los pacientitos viejitos que están ahí tiempito? Hinchados. ¿Por qué? Porque de alguna forma, como están poniendo hidratación por vía endovenosa, ¿dónde se va a ir rápidamente? Al intersticio. Muy aparte de eso, que ese paciente no come, capaz no tiene una buena digestión, capaz está con un traumatismo que come 2 cucharitas, entonces está en desnutrición. ¿Está en desnutrición? ¿Habrá buena cantidad de proteínas en sangre? No. Si no hay buena cantidad de proteínas en sangre, ¿podrá haber una presión coloidosmótica adecuada? No. ¿Va a haber alguien que jale agua al intravascular? No. Entonces, ¿qué va a tener el paciente? Entonces, yo por eso ando peleando con los familiares, vienen los viejitos y están hinchados. Me dicen, no, ¿cómo estás hinchado? Ya, pues porque le explico, ¿no? Y después le digo, entonces para alimentarle hay que poner una sonda para alimentar. No, no quiero sonda. Él está comiendo, me dice. ¿Sí? ¿Qué come? Come pues su gelatinita, come su mandioca y toma su tecito. Yo le pregunto, y usted, con lo que su mamá come, ¿usted viviría? No, ¿cómo va a ser? Entonces, ¿por qué entonces quiere usted que siga tomando esa cantidad de nutrición nomás su mamá? O sea, así como usted requiere kilocalorías, proteínas, ella también requiere, pues, ¿no? Entonces, ¿por qué esa diferencia? Así, ¿no? Me dicen, hay que poner sonda, hay que alimentarla, nutrirla bien. Si no la nutrimos bien, al final se va a hinchar, y como se hincha las manos, se hincha los pies, se
Se hincha la parte de los intestinos, ¿quién se va a hinchar también? Se debe matizar el corazón. ¿Se debe matizar quién? El pulmón, el edema del pulmón. ¿Podrá salir de una neumonía? ¿Podrá salir de insuficiencia respiratoria? No va a salir. Se va a complicar y se va a morir. Entonces hay que tener cuidado en eso. Sigamos avanzando. En el otro cuadrito, ¿qué dice acá? Cambios desproporcionados. Fíjense, y hay una alteración tanto en la parte del sodio como el agua. Acá, primer punto. Pérdida de sodio o ganancia de agua. Si pierdo sodio, ¿qué me va a llevar? Hiponatremia. Si gano agua, me diluyo. Si me diluyo, ¿qué hago? Hiponatremia. Por otro lado, ganancia de sodio o pérdida de agua. Si gano sodio, ¿qué hago? Hipernatremia. Si pierdo agua, ¿qué va a generar? ¿Estamos de acuerdo? ¿Está fácil? Claro. Entonces, si acá tenemos una hiponatremia, pues, movimiento del agua desde el compartimiento extracelular al intracelular. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo va a estar el extracelular? 260. ¿Cuánto está el intracelular? 280. ¿Cómo va el agua? De menos a más. ¿Quién se va a hematizar? La célula. ¿Qué genera? Edema. ¿Estamos de acuerdo? En el otro lado, ¿qué tenemos? Hipernatremia. ¿Qué quiere decir? En la parte extracelular está en 300, por ejemplo. ¿Y cuánto está el intracelular? 280. ¿Qué va a pasar? ¿Dónde va a ir el agua? De menos a más. Entonces, ¿qué va a pasar con la célula? Se va a deshidratar. Entonces, una disminución del volumen celular. ¿Estamos de acuerdo? ¿Fácil? ¿Están confundidos? No, está bien. Sigamos avanzando. Entonces, nuevamente vamos a mirar esta parte. Anomalías clínicas de regulación del volumen del líquido. O puede ser que tenemos acá hiponatremia o hipernatremia. Entonces, aquí este cuadrito nos dice algo interesante, justamente lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Acá anomalía, tenemos acá dos hiponatremias y dos hipernatremias. Primera anomalía, hiponatremia con deshidratación. ¿Qué quiere decir? Que me he deshidratado, he perdido líquidos, pero también he perdido sodio, ¿sí? He perdido sodio y he perdido líquido. ¿Quién me hace ganar sodio y me hace ganar líquido? La aldosterona, ¿se acuerdan? ¿Qué hacía la aldosterona? Retención de sodio y agua. Si no tengo aldosterona, no voy a retener ni sodio ni agua. Y si no retengo sodio, ¿qué voy a tener? Hiponatremia. Si no retengo agua, ¿qué voy a tener? Deshidratación. Entonces, ¿en qué estados me darán esa parte? Insuficiencia suprarrenal. ¿Por qué insuficiencia suprarrenal? Porque en la insuficiencia suprarrenal, en las glándulas suprarrenales, ¿qué se produce? Los mineralocorticoides. ¿Y cuál es el mineralocorticoide que estamos hablando? La aldosterona. ¿Estamos de acuerdo? Fácil. Siguiente. Hiponatremia, sobrehidratación. Hiponatremia. Tengo bajito sodio. Sobrehidratación, he ganado harta cantidad de líquido. ¿Qué quiere decir? Entonces, si tengo alta cantidad de líquido, probablemente esta hiponatremia sea por dilución, ¿sí o no? Algo me está haciendo diluir bastante. ¿Quién va a hacer eso, por ejemplo? El exceso de ADH, ¿no? El síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, el CIHAT que dicen acá. ¿Qué quiere decir? Mayor cantidad de hormona antidiurética. Si yo tengo mayor cantidad de hormona antidiurética, ¿qué va a pasar? Más reabsorción de agua. Y si hay una reabsorción de agua, al final de cuentas, voy a tener una dilución de mi cuerpo. Si me diluyo, he hecho mucha agua a mi caldo, me voy a chum. Entonces, ¿qué voy a tener? Hiponatremia. ¿Estamos de acuerdo? Fácil, ¿sí? Ahora vamos a las hipers. Primero tenemos hipernatremia con deshidratación. He perdido agua y por eso me he concentrado, ¿sí? ¿Qué tenemos acá? La diabetes insípida, lo que estamos hablando. ¿Qué es diabetes insípida? Cuando no hay secreción de hormona antidiurética. Hormona antidiurética, ¿no? Hormona antidiurética. Si no hay secreción de hormona antidiurética, ¿podré que se llama retener agua? No voy a retener agua, no voy a resolver agua. Si no retengo agua, me voy a deshidratar. Me voy a deshidratar. Entonces pierde agua. ¿Pero voy a perder solutos? No. ¿Dónde se quedan los solutos? En mi cuerpo. ¿Qué va a generar? Hipernatremia. ¿Estamos de acuerdo? En el último caso, hipernatremia con sobrehidratación. ¿Qué quiere decir? He ganado agua y he ganado sodio. ¿Quién me hace ganar agua y sodio a la vez? El aldosterona, los mineralocorticoides. Entonces tiene que haber algo que me deje en visión de que hay un exceso justamente de esto. Entonces hablamos de una enfermedad de Cushing o un hiperaldosteronismo primario. ¿Qué quiere decir? Hay mayor cantidad de secreción de aldosterona. Si hay mayor cantidad de secreción de aldosterona, ¿qué va a pasar?
retención de agua, retención de sodio. ¿Qué va a llevar? Hipernatremia con sobrehidratación. ¿Está fácil? Interesante, ¿no? Interesante esta parte. Sí, todo eso se da en la práctica clínica. Siguiente. Entonces, como vemos acá, ya pasamos a los trastornos del sodio, ¿no? Entonces, la primera parte, que es la hiponatremia. Cuando hablamos de hiponatremia es cuando disminuye la cantidad de sodio, obviamente, en nuestra sangre. Normalmente decimos que de 135 a 145, será menos de 135, ¿no? Cuando después se lee muera severa, ahí están los valores. Yo no les voy a preguntar exactamente cuánto muera, cuánto será. Hay varias literaturas, pueden variar esos datos. Lo importante es que sepan que va a ser menos de 135. ¿No? Si yo, un paciente que tenga 120 mg por litro está en una hipernatremia, ¿verdadero o falso? Algo así. Algo así va a ser su examen, ¿no? O sea, pero miren bien las unidades. Ya les digo, miren bien las unidades. Ya. Entonces, si tenemos una hiponatremia, ¿cómo va a estar el volumen intracelular de todas las células? ¿Aumentado? ¿Hinchado? ¿Qué decir hinchado? Si estamos hinchados, entonces también va a estar hinchado la parte de nuestro cerebrito. Entonces vamos a tener un edema cerebral, por eso de acá, vamos a tener sintomatología neurológica, edema cerebral, porque van a estar hinchados, ¿no? Y ese edema cerebral va a llevar que se haga un edema cerebral. ¿Qué vamos a tener? Un aumento de la presión intracerebral. Eso va a generar náuseas, vómitos, malestar, cefalea, porque está hinchado en el cerebro. Y poco a poco, a medida que va aumentando el nivel de hiponatremia, o sea, haciéndose más severa, lo que va a generar es que haya deshidratación, delirios, somnolencia, y puede llegar a las convulsiones. Varios pacientes vienen con convulsiones. Hace una semana vino un pacientito con 110 de sodio y convulsionando, por ejemplo. ¿A qué ha convulsionado? Por 110 de sodio. Y puede llevar obviamente a la muerte si no se corrige apropiadamente. Como ven acá dice, de 15 al 25% de pacientes hospitalizados cuentan o padecen de esta hiponatremia, es una gran cantidad. Por eso es fácil tener agas con hiponatremia. Entonces, ¿qué hay que tener cuidado? Entonces, si el paciente está chuma, ¿qué hay que darle? Sal, ¿cierto? Nosotros tenemos que corregir. ¿Con qué le voy a dar la sal? No le voy a dar con fluido de sodio normal, le daré con un sodio un poquito más elevadito, que tenga más sal, más sodio. Entonces le doy un fluido hipertónico al 3%. ¿Le puedo dar 7.5 también? Sí, le puedo dar, pero lo que es común, lo que dice las guías es al 3%. ¿Qué hay que tener cuidado? Como está hematizado nuestra celulita, ¿qué va a pasar si yo le pongo rápidamente corrijo de sodio? Se va a deshidratar, ¿sí? Esa deshidratación, algunas células de nuestro cerebro somos prácticamente sensibles, que al cambio de osmolaridad se mueren. Entonces, ¿dónde se van a morir? Justamente en esta región, pues, en la región del puente, ¿no? La región que se llama del tallo del tronco encefálico, y lo que nos puede llevar es una mielitis continua. Que, como dice acá, un síndrome de desmielización osmótica o mielitis continua. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el paciente, viene el paciente con 110 de sodio, como soy trompe, me digo, yo mañana quiero dar de alta, le pongo 2 litros de fluido al 3%, chorro, control, en las 12 horas, 140 de sodio, perfecto, ¿sí o no? Ya está, acabado, ya está, alta. El paciente vino por convulsiones, estaba somnoliento y el paciente no despierta por la noche. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué si está bien el sodio? Tomografía, porque he hecho un ACV, le hacen el ACV y nada, le hacen que sea tomografía y no hay ACV. ¿Qué haya pasado? Miran los controles de sodio y una corrección rápida de sodio. ¿Qué tienen que hacer entonces en ese curso? Le hacen una resonancia magnética. Y en la resonancia magnética recién salen las lesiones, una lesión. Entonces, ¿qué pasó ahí? Sí, prácticamente esas células se murieron, ¿no? Hay una lesión en esa parte. Entonces el paciente nunca capaz más va a despertar. Entonces, sin querer queriendo, hemos generado un problema más. ¿Qué decimos al paciente? ¿Qué vamos a decir? Que se pensó, ¿qué pasa? He visto hasta 3 casos de que no despertaron los pacientes. Pero ¿se corrige rápido el sodio? Sí, también se corrige rápido el sodio. Y muchas veces no pasa nada, pues gracias a Dios, ¿no? Pero a veces sí pasa. ¿Quién está en control de sodio generalmente? Los internos. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer la parte de medicina interna y tienen hiponatremia, los van a mandar a cada rato control de sodio. Entonces, ustedes tienen que llevar un control estricto de sodio. Entonces, ¿cuánto nosotros debemos corregir por día?
¿Cuál es lo que debo corregir? De 10 a 12 miligramos por litro. ¿Qué quiere decir? Si el paciente tenía 110 de sodio ingreso, ¿cuánto debo corregirlo en 24 horas? A 120. Al otro día, 130. Al otro día, 136. poquito a poquito. No rápido, poquito a poco. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto es? De 10 a 12 miligramos por litro. Entonces, hoy hiponatremia, como estamos viendo, exceso de agua, pérdida de sodio. Acuérdense, cuando hay una normonatremia, el cerebro está normal. Cuando es una hiponatremia crónica, como hemos dicho, un síndrome, un cerebro operador de sal, o una condición crónica que nos lleve ya que siempre esté sodio bajito, ya es, por mecanismos compensadores, ya el cerebro se ha adecuado, se ha aclimatado a esa cantidad de sodio. El problema es cuando es una hiponatremia aguda. Y cuando es una hiponatremia aguda, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que han ido a su abuelito, por ejemplo, al hospital y se ha operado, digamos, de algo intestinal, no puede comer y le ponen una nutrición parenteral por acá por la vena y se olvidan del sodio y el potasio. De acá a unos 5 días el paciente comienza a excitarse, comienza a bloquearse. ¿Qué está pasando? Póngale más haloperidol, póngale algo más para que descanse, ponle más alprazolam, ponle más quetiapina que no moleste en la noche, sino que dormir, ¿no? Entonces, nadie se da cuenta. Al día siguiente viene y le hacen un electrolitos, 110. Entonces, ahí es el problema, cuando es algo agudo. Estaba normal y en unos días ya hizo una hiponatremia severa. Cuando hay eso, cuando es algo agudo, ¿qué va a pasar? Con las partes de las células se van a hematizar, se van a hinchar. Y es por eso que comienza a crecer puntito, ¿no? Que comienza a hinchar el cerebro, que comienza a hematizar el cerebro. Y se hematiza el cerebro, ¿tiene un lugar donde escapar? No tiene un lugar donde escapar. Máximo un 10% puede aumentar su volumen, no más. Entonces, si ya comienza a aumentar más el volumen, ¿qué más se genera? Un edema cerebral, una hipertensión intracraneal. Así hay que tener mucho cuidado con los pacientes. ¿Ya? Sigamos avanzando. Hemos visto esta parte. Y acá tenemos, ¿no? Acá tenemos dos trastornos, ¿no? Miren, el potasio bajito y el sodio bajito. Si el sodio está bajo, ¿quién va a estar bajo, más abajito también? El cloro. ¿Quién va a estar también abajito? Poquito abajito, ¿no? 275 para abajo. Sigamos aumentando, sigamos avanzando. Entonces, ¿hasta ahí está claro lo que es la hiponatremia? Sí, ¿no? Ya. Entonces, el otro contrario tendría que ser la hipernatremia. Si nosotros tenemos una hipernatremia, ¿qué quiere decir? Que una elevación de sodio, una cantidad de 145, ¿no? Comenzamos a elevar nuestra cantidad de sodiecito. ¿Y qué vamos a tener? Síntomas neurológicos igual. Principal, ahora lo que se va a ver, va a ser el cerebrito, ¿no? Entonces, vamos a tener irritabilidad, convulsión, coma, hasta la muerte nos puede llevar, ¿no? Entonces, como hemos visto, ¿qué nos puede llevar a una hipernatremia? A una hipernatremia con deshidratación, como esteroides insípida, o una hipernatremia con sobrehidratación con un problema de una hiperaldosteronismo, ¿no? Primario, por ejemplo, un no productor de aldosterona. Entonces, al final de cuentas, nos va a llevar a una hipernatremia. Entonces, si estamos alados, ¿qué tenemos que hacer? Diluir, pues, ¿no? Entonces, tenemos que diluir. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer? Una corrección progresiva, Entonces, igual, ¿con qué vamos a utilizar? Soluciones hipotónicas. Entonces, ahí viene la importancia de lo que han hecho en la curva de fragilidad del eritrocito de las sustancias posmolares, ¿no? Han hecho en la práctica. Han agarrado cloruro de sodio y han podido poquito a poquito diluyendo la cantidad de cloruro de sodio hasta llegar a agua destilada, ¿cierto? Entonces, en los primeros tubitos no hay hemólisis, pero a medida que avanzamos más allá, ya tiene mucho la osmolaridad de nuestra solución, comienza a tener hemólisis, ¿no? Entonces, en las soluciones hiposmolares o hipotónicas que se van a utilizar hay que tener mucho cuidado. ¿Cuál es la solución hipotónica que se utiliza para la corrección? Generalmente se va a utilizar lo que es el cloruro de sodio a 0.45%. Eso se va a utilizar. ¿Cómo se genera? Con agua destilada con hidrosodio, eso se decía para terapéutica clínica rica. Lo importante es no bajar más allá de esto. Bajo más allá de eso, ¿qué va a generar? Hemólisis. Y si hay hemólisis, al final, ¿qué voy a tener?
un taponamiento capaz renal, que hay una falla renal y terrible. Entonces, estamos empeorando el cuadro. Entonces, si vemos acá en el esquema hay aumento de sodio, si hay aumento de sodio, va a aumentar la osmolaridad que estamos viendo, ¿no? Según la formulita. Es que, a ver, normalmente debería haber una secreción que se llama de vasopresina, ¿no? Entonces, pero hay ocasiones donde no hay esta vasopresina, por ejemplo, hay una inhibición de esta secreción, por ejemplo, en la muerte cefálica, y vamos a tener gran cantidad, por ejemplo, ¿de qué? De sodio, ¿no? Una gran cantidad de sodio y tenemos un descontrol. También daños en el hipotálamo que no va a generar, no se va a producir la vía central, ¿no? Todo eso puede llevar a una inadecuada secreción, por ejemplo, de la vasopresina, que no haya secreción, al final vamos a tener un problema. Entonces, al igual que la hipernatremia también se debe corregir poquito a poquito. ¿Cuánto era el anterior? De 10 a 12. ¿Cuánto se corrige acá? De 8 a 12. Entonces, en general, tanto para arriba hipernatremia, tanto para abajo hipernatremia, ¿cuánto es lo que tenemos que corregir? 10. Lo que se acuerda con eso, soy feliz. 10 que va para arriba, para abajo, 10, pues 10, un poquito más, 10. ¿Qué quiere decir? Si está en 160 de sodio, al día siguiente, ¿cuánto tiene que estar? Al día siguiente, ¿estamos de acuerdo? Y si está en 120, al día siguiente, ¿cuánto tiene que estar? 130, al día siguiente, 105. ¿Estamos de acuerdo? Y con eso que sepamos bien, que controlemos bien, vamos a evitar muchas complicaciones con los pacientes. Entonces, ¿qué causas de la hipernatremia? Miren, qué cantidad de causas con la hipernatremia, la manifestación clínica que tenemos, y generalmente, como hemos visto, está inmiscuido en la parte neurológica, ¿no? La parte neurológica son las manifestaciones de la hipernatremia, tanto como la hiponatremia también, ¿no? ¿Qué más? Seguimos viendo la hipernatremia. ¿Cómo voy a corregir entonces esta hipernatremia? Con lo que es, si estoy salado, ¿qué es lo que da? Agua. Ya me he dicho que le vamos a dar una solución hipotónica, ¿no? Fluoruro de sodio a 0.45, que dice más agua que sodio, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto más de sodio le tengo que dar? Hay una fórmula, ¿no? Para hallar el déficit de agua. Y ya la hemos visto hace un momento, ¿no? ¿Se acuerdan o no se acuerdan de la fórmula? No. Entonces, cuando ustedes vayan a mirar, acá van a hacer clic, ¿no? El clic acá, y esto que les va a llevar a esto. Entonces, un paciente, digamos, él quiere perder, digamos, 42 litros, que ya sabemos, un sodio que quieran corregir.